Hola gente, pues bienvenidos a nuestro proyecto llamado Vampiros Insomnes. Me presento, soy Wito y mi compañera es Shin. Bueno, este proyecto inició porque ambas tenemos ensayos sobre la muerte que fueron escritos en diferentes etapas de nuestra vida y pues nos gustaría venir aquí a presentarles nuestros pensamientos e ideas acerca del tema. Y el tema es la muerte. Tal vez sea un tema que para muchos puede ser algo delicado o incluso otros busquen respuestas, pero nosotras no podemos dar respuestas acerca de ciertas preguntas o decir que podemos solucionar el cómo evitar la muerte. Simplemente venimos aquí a presentarlo desde una postura filosófica. Sí, bueno, también es porque ambas sufrimos de un insomnio bastante marcado y creo que cabe mencionar que estas pláticas son solo divagaciones de nosotras dos y es por eso que hemos decidido empezar con el tema de la muerte, no como tal una muerte definida o un solo tipo de muerte, sino que tomamos diferentes vertientes para hablar de esto. Bueno, para empezar con este proyecto, vamos a experimentar transmitiendo nuestros ensayos Ujú. para el público. ¿Nos quieres platicar un poquito cuál fue tu idea, así como que a grandes rasgos? ¿Qué podemos esperar de tu ensayo? Este ensayo lo escribí allá por el 2023. Me basé en dos capítulos que hablan sobre la muerte de la serie Life, Death and Robots. Entonces decidí mostrarlo desde una postura filosófica, citando algunos autores. Y pues es más que nada espero que les guste y pues luego comentaremos acerca de lo que opinamos sobre nuestros ensayos y nuestros puntos de vista. Sí, entonces empiezo. Life, Death and Philosophy. La muerte es un tema estudiado desde ya hace mucho tiempo, ya que la gente desea tener respuesta de qué ocurre después de lo que es la vida, conocer qué hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Es decir, sabemos que vamos a morir, pero no sabemos qué pasará. Sabemos que las personas que están a nuestro alrededor por ciertas situaciones ya no estarán. Somos conscientes del inevitable conocimiento de que algún día nuestro corazón dejará de latir, y nos aterra el no saber si existirá otra vida donde podamos volver a encontrar a esas personas, o por lo menos recordar quiénes somos o éramos. Si pensamos en las ideas que se tienen de la muerte, se puede decir que nosotros le damos nuestro propio sentido a vivir, porque sabemos que en algún momento moriremos. En Fedón, Platón menciona que el alma se separa del cuerpo y se alcanza su verdadero estado de existencia. Desembrazada de la prisión del cuerpo y sus ligaduras con lo sensible, puede alcanzar la contemplación de ese mundo puro de las ideas. Por otro lado, otros filósofos argumentan que la muerte no tiene ningún significado trascendental y que no hay nada que temer en ella. Aún así, hay algunos filósofos, como Arthur Schopenhauer, que dicen que la muerte es mejor que vivir eternamente, como lo menciona en su libro El amor, las mujeres y la muerte. Si se le concediese al hombre una vida eterna, la rigidez inmutable de su carácter y los estrechos límites de su inteligencia le parecerían a la larga tan monótonos y le inspirarían un disgusto tan grande que para verse libre de ellos concluiría por preferir la nada. No obstante, me reservaré a tocar la muerte desde cómo fue tratada en una serie llamada Love, Death and Robots, conformada por relatos antológicos y autoconcluyentes. En el capítulo en cuestión lleva por nombre El gigante ahogado. Este capítulo comienza con un gigante muerto apareciendo en una playa de un pequeño pueblo, y es descubierto por la gente que habita ahí. A lo largo del capítulo se muestra a la gente curiosa y fascinada por el gigante, pero de alguna manera su presencia afecta su vida cotidiana. A lo largo de los días, el cuerpo del gigante comienza a descomponerse, y esto obviamente provoca diferentes reacciones en los habitantes del pueblo. Unos se sienten felices de que se haya ido, otros se dejan invadir por la tristeza ante su partida y por la pérdida de haber podido conocer a un ser extraordinario.
En pocas palabras, este capítulo nos muestra la naturaleza humana, así como la brevedad de la vida, y por consiguiente, el tema de la muerte, así como sus afectaciones. Habla también del cómo la curiosidad nos puede llevar a descubrir cosas nuevas y sorprendentes, incluso en circunstancias trágicas. Rodeados por un mundo en constante movimiento y avance, la velocidad nos induce a la desestimación, a rechazar el peso de la muerte con tal de ver algo atractivo en ello. Las emociones generan campos diferentes, un horizonte ajeno al real. La muerte de mañana poco me importará si no la conozco, pero me da miedo que mis amigos pierdan sus vidas. Aún en un espectáculo mediático, mi tristeza es controlada por los medios y mi empatía se vuelve efímera. Como podemos ver, se nos presenta la muerte como el fin de la existencia individual. Sin embargo, dependiendo de la cultura, religión, etc., muchas veces se llega a tener la idea de que existe vida después de la muerte. Desde hace años se tenía la creencia de que morir era una manera de liberarse. Por el contrario, también se puede ver la muerte como una pérdida de oportunidades y experiencias. Parece arriesgado decir que la muerte siempre es parte del ciclo de la vida, dado que no siempre es un ciclo, sino que en muchas ocasiones puede verse interrumpida de manera prematura y dolorosa. Otro capítulo que haré digno de mención es conocido bajo el título de Noche de pesca. La premisa es simple: dos vendedores se quedan varados en el desierto después de que su automóvil se averiara. Entonces deciden aguardar hasta la mañana siguiente para buscar ayuda. Bajo un ambiente nocturno, el mayor de los presentes dice unas palabras. Si los fantasmas de la gente habitan en casa, bueno, ¿por qué los fantasmas de las criaturas no pueden hacer lo mismo? Siguiendo la línea de conversación, el hombre menciona que el desierto en cuestión había sido un próspero mar, muy en el pasado, llamando la atención de su incauto y joven acompañante. Magníficamente, los espíritus de los peces se hicieron presentes, convirtiendo ese momento en algo mágico para ellos, ya que de alguna manera les provocaba miedo y fascinación. Motivado por la curiosidad, el joven fue confiado hacia los espíritus, ignorando una y otra vez los llamados del viejo, culminando en la trágica partida del chico, una muerte inusual al ser devorado por la aparición de lo que se entendía fue un megalodón. La temática del episodio es cuanto menos interesante, apoyándose en la existencia de espectros, una vida después de la muerte, lo que nos podría sugerir que la muerte no es necesariamente el final de la vida. Esto podría compararse con la representación de la muerte en diferentes culturas, religiones o en diversas ocasiones. A menudo se nos muestra la muerte como un ciclo natural de la vida y nuestra relación con la muerte en la vida cotidiana. Desde los inicios de nuestra historia se estableció que la mortalidad se presenta cuando uno está viejo, indicando el fin de la vida. Sin embargo, es verdad que la muerte no respeta números, tiempos ni fechas, solo aparece. Morir resulta trágico. Aún así, a las televisoras les gusta lucrar con el fallecimiento de alguna estrella. Ahora bien, si hablamos de la muerte, esta resulta ser inesperada. Por eso hay que tratar de disfrutar la vida y hacer de ella algo que realmente nos apasione. No obstante, decir eso nos lleva a la equivocación, ya que no todos pueden hacer mucho de su vida, ya que no cuentan con la salud, dinero o simplemente por otras cuestiones. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la muerte es un tema muy complejo para la filosofía e incluso para personas que no están involucradas en el mundo filosófico. Y es un hecho que es objeto de reflexión y debate en diferentes culturas y épocas. Los argumentos filosóficos sobre la muerte son complejos y variados. La muerte, dentro de la filosofía, nos invita a reflexionar y tratar de ver de otra manera nuestras creencias y valores que le damos a nuestras vidas, y buscar la manera en la que podamos vivir una vida plena y feliz. La muerte puede dar miedo, pero nos puede ayudar a encontrar nuestro propio significado a la vida en algunas ocasiones. La muerte nos reduce a la nada o nos libera. Del estado de liberarnos nos queda lo mejor. Al ser exonerados de nuestra carga, el cuerpo, reducidos a la nada, nada nos queda, pues se nos despoja igualmente de los bienes y de los males. Vale la pena pensar en la muerte estando con vida y el por qué ya nadie quiere morir. La muerte es más que una palabra, es también el morir, que se convierte en un verbo, conjugado en distintos tiempos. Pareciera que no es relevante dentro de este mundo tan lleno de vida. Pareciera que es algo oscuro o indebido.
Sin embargo, ¿qué sucede entonces cuando el vivir, la existencia que hoy todos cargamos, se convierte en una experiencia cercana a la muerte, o al menos indigna para el día a día? El propósito de este trabajo es demostrar una postura que apela a la empatía, o que redecir a la abolición de la indiferencia, cuando la muerte se vuelve un síntoma que todos ignoran, y no una fase digna. Para el lector puede resultar denso o rebuscado, sin embargo existe algo de lo que debemos hablar, y es el pensar en qué pasa al morir. No me refiero al hecho metafísico, ese fenómeno indescriptible que jamás conoceremos. No basta estar del otro lado, no hasta estar del otro lado. Hablo del cómo se transmuta en la sociedad. Morir. La muerte es un proceso, una fase natural de los seres biológicos, pues aunque el ser humano y su gran ego quiera pensar solo en los suyos, por así decirlo, no he visto a la humanidad preocuparse genuinamente por el dolor ajeno, solo el propio. Lo cierto es que nadie puede negarse, firmar un tratado y extender su vida, pese a que la humanidad lleva siglos luchando contra el tiempo, la naturalidad. Me parece irrisorio lo mucho que durante la historia humana se ha fantaseado con el no morir. Me parece absurdo, un sinsentido. El mismo Albert Camus impregnó sus obras de ese sabor absurdo. Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento del absurdo. La verdad es un miedo patológico, una infección que corre generando generación tras generación. La verdad es un miedo patológico, una infección que corre generación tras generación. El miedo a desaparecer, a no ser nadie, a dejar de ser algo. Aunque el escritor francés dedique su entorno al absurdismo, lo cierto es que primero habría que retroceder, empezar por entender qué es la muerte, qué es lo que entendemos por dejar de ser. Odio esa pregunta, no por temor, sino por lo subjetiva e inalcanzable que podría ser en significado, más allá de una palabra en el diccionario o un sustantivo. Redeker dice: la muerte no es lo que dice la medicina, es un poco de lo que dice de ella la filosofía y la teología. Otro aspecto retiene nuestra atención. A esta solicitud de definición respondamos: la muerte es el nombre del miedo más grande, o también la muerte es ante todo una pasión, en el sentido filosófico de esta palabra, una afección que se sufre y que cuesta trabajo dominar, el miedo. Si es todo esto, entonces, ¿de qué servirá que andemos por la vida pensando en morir y sus variantes? Porque una estudiante adepta a sobrepensar establece que su vida Porque una estudiante adepta a sobrepensar establece su vida en dejar morir el miedo a morir. Porque odio la ignorancia y la indiferencia social. Detesto que en una sociedad tan poderosa en su lado espiritual, el que seamos conocidos por el icónico Día de Muertos, sea poderosamente hipócrita, no solo en sesgos culturales y temporales, sino también morales. A las personas poco les importa ver morir a alguien, viven con miedo de pensar en su propia muerte, por lo que salvaguardan su cobardía, ocultan los actos y clavan sus emociones en pensamientos indecisos. Socialmente, podría no existir mejora en hablar de estos temas y dejarlos pasar más que cuentos para asustar a los adultos semifuncionales. Pero sí hay un ápice, una punzada que dice que en sociedad podríamos cambiar, y eso es desde dejar de ignorar a la vida que se sienta a tu lado. Compañeros necesitados de ayuda o simple visibilidad, aniquilar las burlas ante los, cada vez más, frecuentes suicidios espontáneos. No hablo de muertes al otro lado del mundo o del siglo pasado. Hablo de esos días en el que el mismo transporte público, el servicio del tren de nuestra ciudad, se suspende por estos trágicos y terribles sucesos. No podría contarlos, aunque quisiera. Apenas puedo pensar en 4, y eso sin entrar en el campo de los centros universitarios. Pensar en muerte no es morbosidad, no es vacilar, es buscar respeto a aquellos que por mano propia truncaron sus vidas, porque su entorno no les ofreció comprensión, porque como sociedad somos tan indiferentes, unos por ignorancia, otros por cobardía y unos pocos por malicia. Pensar en la muerte es quitarle el poder, el miedo inefable que se hereda. Todos moriremos algún día, eso es lo único garantizado desde el día en que nacemos. Debe ser frustrante que uno mismo termine su episodio vital por la barrera social. No somos seres independientes en su totalidad. Si lo fuéramos, no tendríamos que vivir en grupos, y las sociedades no funcionan porque nos ignoramos.
comienzan a colapsar desde que seguimos la idea individualista de burlarnos de movimientos, negarlos y renegar de una unidad, cuando nos disfrazamos de soberbia y élites, intelectualismo, clasismo, racismo y demás. No todos nacemos en las mismas condiciones, somos forjados por distintos contextos, tiempos y tormentas, pero todos siempre vamos a coincidir en algo. Un día dejaremos de respirar sin importar qué hicimos o cuánto dolor sufrimos. Solo un día cerraré los ojos y seré una cifra, una anécdota. Y eso es vulgar, un resumen irrespetuoso para tantos miles de segundos vividos y emociones aprendidas, como para que el mundo siga siendo una constante. ¡Qué pena! No me gustaría hacer un chiste matutino, y tampoco me gusta insensibilizar a aquellos que han partido. No soy capaz. Pero tampoco me alcanza en mis manos para abarcarlo todo. Y es frustrante. Susan Sontag dedicó un emocional ensayo sobre su incapacidad de soportar el sufrimiento ajeno, lo repugnante del amarillismo televisivo y visual, y el cómo ella misma se sentía incapaz de ver hórridos cuadros de muerte y dolor, depositando algo, esperanza quizá, en que aquellos de estómago fuerte podrían haber sido dotados de ello para respetar. Tal vez para hacer justicia, para aquellos que no pudieron y solo fueron un número, una anécdota, un chiste, una fotografía o el encabezado de una noticia. No importa el motivo, importa la deshumanización con la que se les trata. Día, tarde o noche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. La desigualdad no solo les arrebata la vida, sino también la dignidad. El filósofo mexicano Francisco Salinas Paz también comparte la desesperanza que es el vivir en un mundo mexicano, no solo de ayer, también de hoy y mañana. Todos presos en este día que se repite una y otra vez de una manera obsesiva, en ocasiones en la mente, en ocasiones en el cuerpo, en la rabia y en la nostalgia, en la debilidad de la dignidad y en la agonía de la voluntad, carcomiéndonos lo que queda de bueno y bello, de útil y laborioso, de solidario y comunitario. Porque no solo vivimos contra reloj, como perciben algunos este efímero momento, el soplo de existencia llamado vida, sino que también estamos supeditados a una violencia sistemática, a una experiencia grotesca y visceral, llena de atentados, violencia, desigualdad y el peligro mismo a la vida. Salinas habla desde la desesperanza, la asfixia que conlleva vivir al borde del abismo en México, y también todo lo que nos falta para la liberación. Derrocar los abusos a los que estamos acostumbrados, con los que crecimos como si fuesen caricias, por lo que no me extraña que como individuos hayamos normalizado tales actos de indiferencia transformados en supervivencia. Salir de la semilla del maltrato y dejar de lado los rastros de violencia de nuestra piel no se va solo con pensarlo, pero tampoco se puede por cuenta propia. Hay mucha falta de educación en nuestro pueblo, demasiado que debemos compartir, pero no desde la ingenuidad o bondad estúpida, sino desde la realidad, cruda, dolorosa y maloliente. Es trabajo duro, casi imposible, pero resultaría conveniente ayudarnos primero para ayudar a reparar la dirección de nuestra sociedad y nuestras vidas. No es un desperdicio comenzar a pensar en la muerte, es un paso a la comprensión y empatía. Ahora bien, acerca de las desventajas de morir, podríamos decir que ya anteriormente supuse ciertos beneficios, expuse los matices al sol para que brillen, apelando a un beneficio social, moral y ético, una especie de justicia en vida, erradicar la indiferencia que tinta nuestros amaneceres y alimenta nuestro andar. Pero parece cosa de sentido común, debería serlo. ¿Y si no? ¿Qué nos deja el pensar constantemente en la muerte? Peor aún, en la ajena, además de supuesta gratificación intangible e invisible. Es decir, hay cientos de miles de cosas en las cuales ocupar nuestros pensamientos e investigaciones, como para solo desperdiciar valioso tiempo de productividad en ellos mueren, no desde una apatía directa, sino desde el hartazgo mismo. Suficiente se tiene con pensar en la presión de la sobreproducción de productos, la escasez de actividades laborales bien remuneradas e incluso la decadencia climática que trunca la extensión de nuestro futuro, cada vez más a corto plazo. Por lo que quedaría preguntar o pensar, ¿de qué sirve entonces pensar en la muerte? Eso acarrea pesadez y bruma, no la necesitamos ahora.
Ya tenemos una vida bastante miserable y absurda para insistir en temas intrascendentes. Desde contemplar ser un objeto más dentro del mercado capitalista, mercado que incluso lucra con servicios médicos y demás necesidades básicas, como expresa Sandel. Este hecho de pagar por atención especializada y rápida nos enfrenta a una desigualdad viva. Si no tienes el poder adquisitivo, no puedes pagar por un buen servicio. Así que ponte a esperar con los cúmulos de gente que quedan rezagados en la atención pública. Es decir, la vida se costea hasta donde uno puede pagar. El ser humano mismo parece haber sido convertido en un producto de libre venta. No podríamos pensar en el deceso cuando vivir sigue siendo tan asfixiante, y la prioridad de todos aquí es eso, existir. Por lo que la muerte como fenómeno y ontología es un desperdicio burdo, es inconveniente si la vida ahora tiene la atención, aun si no es una grata. Como si no fuera suficiente con las desigualdades de clase, individualmente también estamos enfocados en la búsqueda de la felicidad propia. No solo de descubrir de qué se trata, sino también del hecho de sentirla para contrarrestar la miseria emocional que ya nos invade. Ahmed expone lo difícil que es hablar de felicidad, ni se diga de encontrarla. Lo que está en juego aquí es la idea de que es posible conocer de antemano aquello que contribuirá a mejorar la vida de las personas. Es decir, es algo fundamental, casi vital, a cómo se nos ha vendido toda nuestra vida. Ser plenos y felices, sentirse realizados dará felicidad. Es preocupante. Quizás no tan importante como investigaciones menos emocionales, pero sí por encima de pensar muerte o no. No solo somos atados por el dinero, también sentimos la necesidad de llenar ese malestar con algo, alguna emoción. Por lo que es claro que no podríamos tener tiempo de pensar en morir o en las tragedias ajenas, si estamos en medio de la cruzada personal entre distintos problemas. Todo el trabajo de la autora británica Sara Ahmed toca temas tan diversos sobre identidad, herencia y sociedad, pero no habla de muerte. Habla de su preocupación sobre que se nos promete ser felices, o hasta se nos exige. Por lo que pensar en la generalidad del final de la existencia ahora es tan poco práctico, no visible en años próximos si aún encontramos estancamiento con las emociones, ya ni hablar del sentir. Siempre he pensado que la emocionalidad humana nos obstaculiza demasiado, desde el cariño hasta el egoísmo, ese aprecio que debilita nuestro ser al ver que un conocido, un allegado o un pariente sufre, solo nos cala cuando es cercano. De lejos no podríamos sentir más que pena, pues a tanta distancia no hay nada que hacer, solo sentir en menor escala. En contraste con pensar que nuestro ser querido genuinamente peligra. Así que, si nuestro entorno no tiene carencias, nuestras emociones no son tan diversas, solo contenidas en una paz reconfortante. Parece hasta prudente preocuparse solo de nuestro entorno próximo. Lo demás vendrá después. Ahora bien, no solo son presiones económicas y emocionales las que truncan la visión de una muerte general. También está el rechazo, esa punzada de hipocresía, como dice Redeker. Detrás de la filantropía de los partidarios de la eutanasia se esconde una poderosa misantropía. Nuestro siglo ya no quiere al hombre cuando está enfermo de muerte. Tal parece que quienes buscan una muerte asistida para los demás no serían más que antinaturalistas, guiados por su propia incomodidad. El negar la muerte, adelantar los procesos naturales, usar mano humana en un designio divino, parece desagradable. Y todo este tema lo es. Parece que no es importante pensar en muerte, en morir, en las carencias y afecciones, si todavía hay mucho más en qué pensar en esta vida. Parece intrascendental, un lastre, así que supongo que tiene que serlo. Tiene que ser verdad que no ganamos con pensar y dar nuestros esfuerzos en cadáveres, fantasmas y espíritus. Suena pueril. Podría ser para algunos de esta manera. Sin embargo, no lo es para mí. La gente ya no quiere morir porque tiene miedo, siente rechazo. Aun si están en agonía, prefieren vivir. Y no tiene nada de malo contemplar o apreciar la vida. Se torna insensato cuando solo queremos recibir un lado de la moneda, contemplar una sola cara de la luna y sentir toda la satisfacción de las recompensas vanas. Es como querer siempre la claridad del día sin aceptar la tranquilidad de la noche,
gozar de todas las emociones y una inmensa felicidad sin haber pasado por el fango de la amargura. La emocionalidad es un ir y venir, como una montaña rusa. No se puede disfrutar de la adrenalina si primero no estuviste abajo. Somos una dicotomía andante, y todo nuestro mundo está lleno de dualidades, de colores que disfrutamos y vemos todos los días. Elegir un solo camino es absurdista, es caminar siempre solo viendo con un solo ojo, con el que más nos parece convenir, cuando hasta la oscuridad se puede apreciar si abrimos ambos. Hay más figuras en el entorno cuando observamos los detalles, así que las personas tienen miedo de morir al estar ocupados pensando en vivir, aunque no todos pueden vivir, sobreviven. Se nos enseñó a tener miedo a lo desconocido, a vacilar con lo irracional. Nos heredaron una enfermedad, la indiferencia. No es nuestra responsabilidad que hoy pensemos así, cuando al ritmo que aprendíamos el abecedario, nos enseñaban a escandalizar las noticias matutinas y castigar el tratar de ver más allá de una muerte, porque dolía y a nadie le gusta que duela. Sin embargo, la dolencia no es solo física. Muchas veces no existe a la vista, no existe una locación. Es una sensación que se transpira y clama cada día por salir. Solo que nuestro alrededor siempre lo niega, lo juzga, anula los pensamientos incapacitantes y nos arroja al rincón de la independencia sin sustento. Y eso es cojear por la vida. Mucho se dice de las generaciones futuras, Mucho se dice de las generaciones futuras y su desastroso orden, pero poco se habla del imperfecto pasado, aniquilación supremacista. Tener un futuro tan desesperanzador fue culpa de todos, y no todos estamos haciendo algo para repararlo. Todavía recuerdo las palabras de aquella amiga, una compañera que ya no puedo encontrar por ningún lado. Espero que se encuentre bien donde quiera que esté. Quien en una conversación casual me dijo que el ser despreocupado y egoísta fueron los mismos pensamientos que nos llevaron ahora a estar en las carencias, porque alguien despreocupado antes de nosotros aniquiló los recursos, pensando que no sería su problema, pero sí de quienes sucedieran. Y aquí estamos. Hace décadas que hay propagandas de que el agua, los bosques y la vida se extinguen, y siempre sale alguien para pensar, ese no es mi problema, que se las arreglen los demás. Y ¿no ese es el pensamiento de los acumuladores de riqueza? ¿De los laboradores ocasionales que pasan por la estación cada mañana? ¿Del mismo estudiante que hace su ruta pensando solo en sí mismo y en llegar al destino? Multiplicamos esos pensamientos por cientos y miles de cabezas, nos quedamos con que no estamos coludidos para mejorar nuestras condiciones, sino que somos una maldita competencia diaria, una agotadora, una egoísta y ramplona. Para poder apreciar la vida, primero tendríamos que tener derecho pleno a tenerla de manera justa. Aunque muchas veces he dicho que querer una vida sin dolor es solo no querer una vida, porque ya mencioné que todos son altibajos. A veces las cuestiones me asaltan. Si el porvenir será injusto y hórrido, ¿no sería mejor anularlo? Podría pensarlo, pero jamás predicarlo. Me gusta pensar en la libre elección, en el libre albedrío que se dice que tenemos. Por lo que, así como me nace ahora clamar por erradicar la indiferencia, no estoy aquí para ejercer un control total. Todos llegamos a nuestras conclusiones entre diversos caminos. Yo pienso que morir no está mal, pero no anulo la vida. Creo que hablar más de ayudar a sostener a otros no obliga a que sea una ley directa convencerlos de morir. Solo quiero pensar en estar viva y sentir que realmente es un trayecto, una vida justa, donde no se arrebate con violencia un deseo. No quiero claridad u oscuridad total, quiero el panorama completo. Quiero pensar en la muerte, pensar en la vida y no tener miedo. Pues en cuanto a ambos ensayos, pues podemos notar que ambas tenemos pensamientos similares, una idea similar. Y se puede decir, no sé, yo llegué a la conclusión de que morir es caro. Un privilegio y caro. Sí, sí, bastante. Lo que me gusta es que coincidimos un poquito en esta idea de que se trata la muerte como un espectáculo, tanto en el ejemplo del gigante como en estas notas amarillistas, ¿no? Como Ujú. se termina objetivizando la muerte, como, pues se Sí, murió y ya.
Y no solo que lo toman como un espectáculo, sino también que de alguna manera lo toman como una molestia. Ni siquiera es como que se piense de que, ok, falleció, hay que pasar por el duelo, sino por la idea de falleció, ¿y ahora qué voy a hacer? Ujú. Y por ejemplo, eso lo podemos ver en lo del gigante, cuando las personas ya comenzaban a quejarse de él. Ya era, ni siquiera les importaba, ya dejó de ser un espectáculo y comenzaron a verlo como una molestia. Sí, como que esta cosa me estorba, aquí apesta y como que llega este choque, ¿no? Ujú, También, ojo, no sé, siento que tengo que comentar que ujú. cuando estoy defendiendo la libre decisión, aquí va a ser un poquito extraño, pero Dios ¿Qué, la mío, es que tengo... eutanasia? Sí, no, aparte, yo sí estoy a favor de la eutanasia, pero sabemos que la eutanasia se toma con decisión de la persona en cuestión. Sin embargo, sigue Ajá. siendo todavía un delito, es un estigma. Pero tenía que hablar de el aborto. Creo Mm. que se puede argumentar para favorecer el, el negar el aborto, pero déjenme decir que yo estoy a favor del aborto, entonces, a ver, es complicado, ¿sabes? Porque sí, libre albedrío. Sin embargo, creo que cuando ya afecta las cosas de salud, es cuando ya implica una decisión más definitiva. Por ejemplo, la eutanasia. Hay mucha gente que decide anularse porque es por cuestiones de salud, que dicen ya no hay más perspectivas y la persona decide decir ya no quiero estar aquí. Lo mismo con el aborto, porque hay cuestiones de que son de salud no solo física, también mental. Y seamos honestos, por más que se trate de defender la idea de traer un bebé a la vida como de lugar, volvemos a lo mismo, morir es caro. Si morir es caro, vivirlo es más. Entonces, ¿qué clase de vida se le puede dar a un bebé si no se tienen los recursos o, por así decir, siquiera la estabilidad emocional? Porque mucha gente se queja de que los... ¿Con qué ejemplo va a crecer un hijo con padres homosexuales? Si estamos de acuerdo que el 90% de los casos son de abuso doméstico en parejas heterosexuales y no necesitan venir a decírmelo a mí. Entonces, de que pues no solo se trata de traer a la vida ya a un niño, es que es demasiada responsabilidad, demasiado trabajo, la escuela de enfermedades, educación, no es sencillamente tenerlo, porque si tú no tienes la madurez en todos los ámbitos que se puedan tener para siquiera responder por ti mismo, incluso en los cuestionamientos difíciles, ¿cómo vas a responder por una criatura que depende en su totalidad de ti? También por eso no me gustaría que mi argumento se quiera tomar como de que, pero hay que defender la vida. No, 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 yo no estoy a favor de obligar un nacimiento. Es por lo que yo prefiero, pues, el aborto, ¿no? Sé que suena confuso y hasta contradictorio, pero no sé, Yo. son cosas diferentes. Creo que se puede entender, ¿no? Ujú. También algo que podemos mencionar es cuando la gente hace esta clase de comentarios de que algún famoso escritor, lo que sea, falleció, le le pone, esto te habría encantado. Sí, sí, entiendo. Es como el ejemplo que me diste de... ¿Cómo? ¿Cómo era? En paz descanse Marqués de Sade, te hubiera encantado Wattpad. Sí, o sea, a eso me refiero. Es cuando las personas comienzan a decir de que no, pues es que le hubiera gustado vivir esta experiencia o se perdió esta cosa o algo así. Por ejemplo, algo que he visto mucho eh, y me ha salido mucho en TikTok es una chica que su esposo falleció y hasta la Mm. fecha ella sigue pagando todos los servicios de él. Creo que no sé si la has visto o algo. No, pero he escuchado historias, ¿no? Como... Ujú. Ella hasta la fecha sigue pagando todos los servicios que tenían juntos
ella siempre dice, no, es que tal vez a él le hubiera gustado esto, tal vez él hubiera querido vivir esta experiencia, ir a estos lugares, y es como, al final del día, como lo mencionabas tú, no somos seres individuales, y creo que ahí se puede incluir esto, de que una persona se va, pero muchas se quedan aquí con la idea de, es que pudo ser esto, pudo haber pasado esto, o le hubiera gustado estar aquí. Es que también es una fase del duelo, ¿no? Porque también Sí. estamos hablando de diferentes tipos de muertes. Muertes a causas naturales per se, a muertes prematuras o incluso el enfoque de mi trabajo que fue muertes por suicidio, que son diferentes tipos de muertes y calan diferentes en los duelos, ¿no? Ujú. Si lo vamos al suicidio, pues es chocante si alguien dice, le hubiera gustado, porque creo que se tergiversa un poco de hipocresía de que en vida, pues esa persona tuvo la oportunidad, pero como que no existía el soporte, la chance. Una muerte prematura igual, es como que es más sencillo seguir pensando de que le hubiera gustado haber vivido esto, de que o por qué se fue sin vivir esto. Y ya una muerte más como que esperada, sí sigue siendo parte del duelo, como que hace seguir negando y seguir insistiendo en es que todavía le quedaba por vivir y por experimentar, pero de nuevo volvemos como que a reducir la muerte a esto. Yo sé que la muerte es muy difícil y la vamos a estar mencionando muchas veces, porque no hay otra manera de decirla y es muy difícil para las personas y es por lo que nuestros ensayos tienen estos enfoques, porque más de una vez hemos pensado y naturalmente al humano y a las personas nos atrae, queramos o no. Lo mismo dije, desde nuestra cultura, que somos mundialmente conocidos por el Día de Muertos, pero es que también es una cultura bastante hipócrita porque sí, hay muertes demasiado frecuentes, desaparecidos por temas políticos, entonces ese tipo de cosas como que quedan muy aparte y se vuelve a desprender, a objetivizar la muerte como es otro tipo de muerte y no pensamos en ella. Digo, y Ese es que al tipo de final del persona. día, el Mm, pensar en la muerte es pues algo natural, mm, es algo que nos inherente. acompaña. Aparte de que, si lo piensas bien, la muerte, así como lo decías tú, en nuestra cultura es tan grande que no solo dejó de ser una celebración por el Día de Muertos, sino que también se convirtió en algo en lo que creer, Mm, ujú. en una religión o, ¿cómo le podríamos decir? Es como culto, creencia, fe. Sí, una creencia y pues de ahí estamos mencionando a lo de la Santa Muerte. Y pues también podemos mencionar otras cosas, como lo decías tú en una conversación que teníamos, la Semana Santa. Mm, ujú. Si es que la muerte se ha impregnado tanto que hay rituales, dijo una profesora en una clase que tuve, que ya están tan asentados en nuestro día a día que ya ni siquiera pensamos de dónde vienen. Y yo pensaba en la Semana Santa, que yo lo dije en clase, bueno, lo pensé de que no es un privilegio que yo esté dispuesta a perder si un día yo me voy a vivir a otro país, porque es un ritual tan poderoso de la religión que nos dan 2 semanas. 2 semanas se le llama de asueto, ¿no? Como de descanso, Ujú. porque es la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo sé que varias personas están familiarizadas con esto, otras no tanto, y cabe aclarar que yo en cuanto a religión estoy un tanto ya despegada, entonces puede que parezca que yo lo estoy tomando como que muy, muy como objeto de estudio, pero no, trato de ser con el más respeto posible, pero yo lo hago desde el cuestionamiento, ¿no? Porque si la razón por la que yo me alejé de la religión es por lo mismo, porque me puse a cuestionar de dónde viene este poder que llegó a tener la iglesia en nuestro país tan creyente, que desembocó en esto. Es una creencia tan fuerte que no se ha revocado y no parece que se erradique, pese a que muchos jóvenes y
En la actualidad ya mucha gente no parece practicar la religión católica, judio-cristiana, etcétera. Ujú. Que bueno, Claro. católico, judío, cristiano, yo sé que los católicos, los cristianos y los judíos obviamente son diferentes, pero me refiero a esto como la raíz, porque si los revisamos desde a fondo, técnicamente vienen del mismo apéndice, entonces así se le cataloga, ¿no? Judío, cristiana, católico. Yo sé que hay personas que pueden decirme, no, que la religión es diferente en esto y esto y esto. Reitero, yo lo hago como que desde una generalidad para darnos como que el ejemplo más inmediato. Y Ujú. pues eso no es lo que tenemos, la muerte que se ha legado en nuestra cultura, en nuestro día a día. Mm, también, iba a mencionar lo de cuando la muerte se hace un espectáculo. Sontag lo decía en su libro Ante el dolor de los demás, pero haciendo referencia a víctimas de una guerra, como de que se llegó a deshumanizar tanto, y no estamos tan lejos. Ah, no sé, Palestina, Ucrania, incluso Venezuela, como que se enfocan más en el número de víctimas y el discurso político antes que los decesos en sí, la gente que está muriendo. Y eso es lo chocante. Y si volvemos al suicidio, es las personas que han acabado con sus vidas que se vuelven un espectáculo mediático lleno de comentarios agresivos, lleno de burlas. Creo que tú me lo habías dicho, uh, ya una conversación que tuvimos sobre Liam Payne. La muerte de Liam y luego el hecho de que se tomó como una burla y no solo una burla hacia su muerte, sino hacia sus fans. Porque de hecho, si te fijas, comenzaron a haber muchas conversaciones, psicólogos y demás, que hablaban Oh my god. sobre, o sea, como cuando salieron muchas personas a hablar sobre el tema y decir, es que no tiene nada de malo el hecho de que esté sufriendo la muerte de Liam, porque digo, al final del día era una persona, quieras o no, tal vez no te conoció, pero tú sí lo conociste y si, por ejemplo, fuiste fan de él desde sus inicios, o sea, el güey tenía 16 años, máximo los fans teníamos 8 años, no mames. Entonces era como de que te acompañó prácticamente en todas tus etapas de vida. Así es que pues tiene una justificación el hecho de que te sientas mal y no solo por el hecho de que te acompañó con su música, sino porque también eres una persona y sientes empatía por lo sucedido. Porque incluso había personas que ni siquiera eran fan de él, que era como de que, güey, no fui su fan, pero se siente feo. El recibimiento. Ujú. También otro ejemplo que quedó muy implantado en la cultura, y hablo de la cultura del internet, y Sí, está el de Amanda Todd, que para los que no saben, es como que la base para los memes de tomar cloro, porque fue una muchacha hostigada y acosada en la escuela, bullying, que llegó a intentar quitarse la vida tomando cloro. No recuerdo si sí se la quitó así, porque era como que un intento así. Y de ahí empezaron las burlas, de que pues hay que tomar Clorox. Qué sed, qué tristeza, hay que tomar Clorox. Y más que nadie lo decimos como personas que hemos estado en el internet desde la década pasada, por así decir. ujú, Volvemos con se repitió con Liam, sí. las burlas de que se lo merecía o por X o Eso, e Y. incluso los ataques que recibió, incluso solo por su nacionalidad. Y es como, ¿qué tenía que ver? El hecho de su muerte se convirtió en una burla y un ataque tanto para su familia como para su hijo. Su hijo tiene Y 8 años. no vayamos tan lejos, es que la gente olvida que lo que estamos viendo son personas, somos personas. No vayamos tan Sí. lejos. ¿Qué ha ocurrido con los cuerpos de encontrados? Por ejemplo, ¿cómo fue en Teocaltiche, aquí en Jalisco? Isaguirre. Ujú. Y es donde se vuelve tan triste, porque se vuelve tan cotidiano que la gente dice, ay, otro, otro. Pero no, deberíamos dejar de verlo como de otro y otro, porque se vuelve triste si lo piensas. ¿Cuánta gente se suma al otro y otro, otra cara, otra cara? Es lo que yo apelaba en mi ensayo, como de dejar de insensibilizar.
apelando más a recordar que todos somos personas. Y de nuevo, yo no vengo a colonizar el pensamiento de nadie. No es como de, a huevo tienes que pensar como yo. No estamos aquí para eso. Como dije en un inicio, estamos aquí. Dos vampiros insomnes hablando de cosas que pasan. Así que, pues lo correcto, bueno, no lo correcto. Lo correcto para mí, en mi pensar y en mi estilo de vida, es decir, quiero dejar de ser una persona tan indiferente, tan huraña. Quiero como que ya, o sea, me pesa ya la indiferencia, me pesa la impotencia. Entonces, también hablábamos de las experiencias y el libre albedrío que se supone que tenemos. Es un concepto más religioso. Pues Ujú. a mí, mi manera de llevar el día a día, es decir, hacer lo más que pueda dentro de mis posibilidades, porque si yo muero el día de mañana, me gustaría morir diciendo, hice, pues no sé, esto que yo tenía en mente. Leí el libro que quería, vi la serie que quería, compré las cosas que quería de manera como que inmediata, sin ser un descargo nada más impulsivo, sino Mm. como un objetivo de mi vida. No llegar al punto de morir y decir, no logré esto, no le hablé a tal persona. Es como que la manera en la que intento balancear el despertar constantemente, ¿sabes? Porque, Ujú. ajá. Bueno, retomando lo de Liam, tengamos en cuenta de que Niall fue el último que lo vio y después de lo sucedido, justo un día antes, Niall se regresó a Inglaterra, creo, la verdad, desconozco, ahí sí no recuerdo muy bien a dónde fue, pero al día siguiente de que se encontraron fue cuando sucede esto y comenzó a llegarle un montón de hate a Niall, a Ujú. decirle de que no fue tu culpa. Si no te hubiera ido a ver, él seguiría vivo. Y no solo eso, sino también que le dijeron, debiste haber notado que él pasaba por algo, o que sucedía algo con él. Y era como de que, bro, no podemos adivinar lo que va a pasar. Y de hecho, hasta el mismo Niall, en su carta de despedida que le hizo, dice eso. Yo cuando lo vi, él parecía estar bien. No puedo imaginar que horas después pasaría esto. Entonces, pues sí te quedas como de que, bro, sí te das cuenta de que no siempre lo vamos a notar, ¿verdad? De hecho, algo similar pasó con el vocalista de Linkin Park, ¿no? Chester Ujú. Bennington, que su Sí, familia era como de que está estaba bien, bien. y al Y hasta rato, le tomaron una foto como que así salieron y todo. Y ajá, ese mismo día, y pa. después pasó, y entonces como de que, bro, la gente no es adivina. Y siento que ese es un problema que yo tengo con la comunidad de fans tóxicos. Y eso también es algo que va, por ejemplo, volviendo, y sé que es muy repetitivo, pero siento que es lo más común en el K-pop, el hecho de que los fans orillen a los artistas, ya sean cantantes o actores, a quitarse la vida. Sí, sí, es que se toma como que ya no es solo un ídolo, ni siquiera idolatría, es más como un sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Como estar obsesionados y vigilando, y es cuando ya se vuelve nocivo, porque también existen personas que no saben gestionarse muy bien emocionalmente y bajo la seguridad del internet, del anonimato, dicen, no, pues todo esto, y se les hace fácil, se les hace sencillo decir, no, pues ve y mátate. Pero te digo, vuelven a olvidar que todos somos personas, que todo cualquiera puede llegar a decirte ve y mátate, y hay una enorme pantalla entre nosotros. Pero si tú recibes este hate masivo y no estás en un buen momento y no tienes una estabilidad mental como tal, sí te llegan a afectar esos comentarios. Pero la Sí. gente no ve eso. La gente solo ve como, mátate porque yo lo digo, porque yo quiero. Y ese es mi problema con la gente así grotesca. De hecho, creo que me Ujú. gustaría citar a señora influencer. No sé si llegaste Yo, a ver. la- De o que sea, se es tomó. que
Señor Se influencer tomó muy... es algo muy bueno para Es, citar, la verdad. es peak, neta, me dejó el hocico La cerrado. neta. Y ella se va al otro extremo como de cazar a la gente que le dice malos comentarios y ok, y se pone heavy porque estamos de acuerdo que la protagonista tampoco estaba bien mentalmente. Sí. Dios mío, qué buena película. Qué buena película, la verdad. La verdad yo Me pensé encanta. que sería una tontería, pero después fue como de que, bro, qué buena Yo película. escuchando como, ahora sí como decían los memes, que como en los tiempos de nuestros papás, que de boca en boca todos decían, vayan a ver señora Influencers, está buenísima. Y nadie soltó spoilers porque decían, está buenísima, tienes que ir a ver. Cuando Es llegó como al una Prime, experiencia religiosa. cuando llegó al Prime la puse y, no, qué buena película. De verdad, qué buena película. Yo, Revivió el cine. Pero ¿sabes? bueno, Ahorita que estamos hablando, ¿ibas a mm, decir algo? no, ya Oh. iba a cortarlo de señora Influencer. Yo. Algo de eso también, hablando en cuestiones de muerte y pensamientos y todo eso, hay un juego. Bueno, en realidad hay un montón, ¿verdad? Pero hay un juego que a mí en lo personal me dejó como de, bro, necesito reflexionar mi vida. Se llama Outer Wilds. Una disculpa si no lo pronuncié bien. Hay que el Igual aquí editor voy. le ponga. Aquí, Ajá, sí, no. Ajá. O sea, el el nombre. editor que ponga notas. El editor. Es un juego que te deja pensando tanto, sí es muy mundo abierto y todo lo que quieras, pero es como una experiencia religiosa. El hecho de que yo te lo platique aquí y las personas escuchen esto, no tiene tanto sentido porque prácticamente necesitan jugarlo. O sea, Pero no, no se acerca al vivirlo. Las palabras no sí, pueden. no, es una experiencia religiosa ese juego. Y, o sea, aquí puedo agradecer a mi amigo Miguel, que fue el que me lo recomendó, porque es como, o sea, si tuvieras solo 22 minutos exactos antes de que el sol explote, ¿qué harías? O Híjole, sea, es como, bro, ese juego es increíble. Y de hecho, también podemos ver eso de cuestionarte la vida y demás en juegos como Life is Strange. La toma de decisión, esta decisión puede afectar. el efecto mariposa. También la película del efecto mariposa, buenísima. ¿Sí las viste? No la terminamos. No la Ah, terminé. sí, sí. Yo, no, No tienes que terminamos de verlo. ver el efecto me la sopla. De hecho, hay otra película que se llama Ocultos por la Luna, creo que es así de plano, no te la mostré. No. No, bueno, Ocultos por la Luna es que de hecho dice una frase que me gusta mucho que es, se te escapó la vida persiguiendo rayos de luna. Y prácticamente es un hombre que pierde a su esposa, tiene que criar a su hijo solo y es policía. El caso es que am, se obsesiona tanto con un caso que él dice, no, es que es la luna. La luna tiene que ver con eso y por eso sale la frase de se te escapó la vida persiguiendo rayos de luna. Porque incluso se olvidó de su hija, tanto así que creo que el tío, el hermano de la que era su mamá, porque su mamá falleció, se hace cargo de la niña. Ajá. Y el tipo se volvió descuidado, de hecho creo que lo corrieron de la policía, todo se obsesionó tanto con el tema que al final el tipo cuando descubre la verdad se queda como perdí mi ¿Y vida, ya? Se queda desperdicié. como, ¿y ya es todo? Sí, o sea, él se queda como de que, bro, desperdicié mi vida. Mm. Pude, pude haber pasado tiempo con mi hija, pude, vivir una vida tranquila y desperdicié mi vida para esto. Y te quedas como, no mames. O Es que es sea, es como, una buena película. es una metáfora que técnicamente vivimos en un juego de mundo abierto,
Pero volvemos a lo mismo, si no tienes los recursos, la membresía, pues no está tan abierto tu mundo, ¿no? Que igual seguimos teniendo ciertas libertades, ¿no? Como Ujú. hoy puedo tomar un camión diferente. Que Yo. eso ya es mucho para la mayoría de las personas, la verdad. Entonces, sí, es como que invitar a reflexionar de, pues la vida nomás es un ratito. También algo que se mencionaba en los ensayos, bueno, en el ensayo, mi ensayo, fue lo de las criaturas fantasmas. Las criaturas fantasmas. El hecho de que olvidamos que ellos también mueren y Sí, pueden ser mira, es que también criaturitas estamos ahí. no solo en una sociedad egoísta, también antropocéntrica, muy, muy centrada en el hombre, el humano lo es todo, llegando a olvidar la gran influencia que hay de los animales en nosotros, estudiando los animales, cómo se han obtenido cosas, trucos, o sea, como para facilitar la vida del humano. O Ujú. como diría mi profesora de ética, el humano, el animal humano, porque los otros son animales no humanos. Y abro como que el paréntesis para decir que a mí no me importa que me digan que soy un animal, porque biológicamente somos, somos animales, solo que se ha implantado, hemos crecido con esta idea de que los animales son inferiores, que, ay, es un insulto que me llames animal. Técnicamente somos animales, así que desde ahí ya empezamos mal. Llegamos a olvidar que somos bastante similares, que ahora los espíritus de los animales. Mira, el alma ni siquiera se ha encontrado en los hombres, en el humano, en el animal humano, ni siquiera se ha encontrado ahí, pero se asume que los animales no humanos tienen bastante parecido. ¿Por qué? Porque sienten, tienen miedo, eh, tienen reacciones básicas y lo más importante, sangran igual que nosotros. Entonces, ya que decir, oh, el ser humano es el único animal racional, mira, trato como que yo discrepo de esa idea porque los animales no humanos tienen su propio raciocinio, su propia forma de pensar, ya que nosotros seamos incapaces de verla o comprender porque seguimos desde el lente humano, es como ya es punto y aparte, pero tienen sus propias reglas. Entonces no me parece también, o sea, me parece algo demasiado simplista decir, los animales no piensan. Amigos, si ustedes tienen mascotas, perros, gatos, saben que los animales sueñan. Saben que los animales tienen comportamientos aprendidos, entonces... Y esto es hablando de animales domésticos. Pero en general, animales también como de consumo y ganado tienen las mismas características. Entonces, decir que los animales no tendrían alma es como volver a reducir, ay, el animal es solo un objeto que nada más existe. Reitero, no hemos encontrado el alma en nosotros, pero tampoco se niega. ¿Qué pasa? Pues en las culturas, en las mitologías, se toma como ejemplo los espíritus de los animales. O, como te había dicho una vez, está la leyenda del Mictlán y que los perros guías, o sea, y no solo aquí también, hay diferentes cosmovisiones que tratan los espíritus de los animales como algo de adoración. De hecho, últimamente que estoy con la obsesión de Avatar, Avatar es muy claro con esto de los mundo espiritual y mostrar animales. Porque, de nuevo, si se ponen a pensar, ¿de dónde viene entonces esa idea de que el animal es como un guía espiritual? ¿O por qué? Entonces, no se me hace raro que en ese episodio haya espíritus de animales, sino que simplemente olvidamos de dónde vienen. Bueno, eh, hay muchas cosas como que todavía pudieron haber quedado sueltas, pero de parte de nosotras es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este proyecto Teniendo en y cuenta de trataremos, que, teniendo en cuenta de que es nuestro capítulo piloto. ujú, trataremos de seguir trayendo temas así. Espero conversaciones más extensas. Pero bueno, es que no es como que hayamos abarcado toda la muerte, pero sí estábamos como que divagando demasiado.
ya yendo muchas ramas que ya no correspondían. Entonces, solo recuerden, recuerden que todos somos personas. Aquí, allá, en el otro lado del mundo. Una pantalla no te va a proteger toda la vida. No, no. O sea, seamos más cuidadosos con nuestra actividad en internet. Y se los diré yo. Seamos amables, ya hay suficiente gente mala en este mundo como para ser parte de. Exacto. Así es que, muchas gracias.